Vamos a estudiar, el tema de hoy es la divinidad de Jesús. Es un tema bastante complejo, bastante difícil y que tenemos que tratar. Hay muchas sectas, hay muchas personas cuestionando la divinidad de Jesús. Y hay muchos cristianos viéndolo separado del Padre, y a veces podemos caer en el error de idolatrar a dos dioses cuando nuestro Dios es uno y único. Entonces de eso vamos a tratar hoy, y yo quiero pedirle a usted que me acompañe a leer la Biblia. Hágame un favor, como usted va a estar sentado y yo parado, acompáñeme poniéndose de pie un ratito y con la intención en su corazón de honrar la palabra, de respetar la palabra. Póngase en pie. ¿Ya está listo? Muy bien, con mucha atención vamos a leer la palabra de Dios. Si usted no trajo Biblia, yo voy a poner ahí la versión Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 1 y versículo 1. Juan 1:1. Evangelio según el apóstol Juan. Y dice así: en el principio la palabra ya existía. Léala conmigo tratando de comprenderlo, ¿verdad? La palabra estaba con Dios y la palabra era, muy bien, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Antes de sentarse, pídale a Dios que le hable esta mañana, y yo voy a pedirle a Dios que me use. ¿Ok? Señor, danos una palabra, danos una bendición de conectarnos contigo por medio de tu palabra. Háblanos a todos los que estamos acá, porque queremos aprender. En tu nombre oramos. Amén. Puede sentarse, por favor. Si somos honestos, realmente la lectura de este pasaje deja algunas dudas. Y eso es bueno, porque me permite a mí sugerirle algo. Hay una tribu en África que no tienen ni una palabra ni un concepto para el color azul. Si usted le dice azul o le muestra azul, ellos no entenderían de qué usted está hablando, porque el cerebro humano funciona por asociación. Es decir, nosotros tratamos de entender las cosas nuevas asociándolo a ciertos conceptos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. En el tema bíblico eso resulta un reto, porque nos puede desbalancear un poquito y decir: va a predicar de Juan 1:1, eso ya lo sé, eso ya lo vi alguna vez en el seminario, alguna vez alguien lo... Pero yo quiero decirle que un parámetro muy importante para estudiar y para entender a Dios es tratar de desalojar todas estas cosas que nos preconciben cualquier concepto, que nos dan una idea ya formada, porque eso es un poquito de orgullo. Pensar ya lo sé es un poquito orgulloso, especialmente cuando pertiene a la palabra de Dios, que es eterna, que es infinita, y que, dicho sea de paso, y no me da pena admitirlo, ninguna iglesia tiene toda la verdad. Ningún pastor, aunque lo digan, no la tenemos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero a esto tiene uno que ponerle un equilibrio, porque también uno tiene que pensar en que las cosas han de juzgarse, procesarse y adaptarse. Entonces también usted tiene que tener un poquito de ojo crítico, si no cualquier viento se lo puede llevar. Entonces, con mucha humildad quiero tratar este tema con ustedes. La palabra, que en esta versión se traduce como la palabra,
y que se traduce en la mayoría de las versiones como el verbo, es la palabra griega logos. Y curiosamente a nadie se le ha ocurrido traducirlo, pues es a muy pocos, ¿verdad? Muy pocas traducciones lo han traducido como la palabra. En el principio era la palabra, sino que normalmente dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Hablando de que el verbo representa una acción. Pero la traducción más correcta es palabra. Sin embargo, y como es en muchos casos en la escritura, el griego arrastra un concepto que muchas veces se aleja del concepto original de la revelación que Dios dio a su pueblo, a quienes les dio aportar su palabra. Me refiero al hebreo. Y este concepto, logos, arrastra una palabra meditada, una palabra analizada, una palabra como ya reflexionada. Por ejemplo, esto es un teclado, y cuando usted dice teclado, pues usted no piensa en que en un teclado de computadora, aunque se asocia, no, usted sabe que esto saca música, sirve para alabar a Dios, y usted ya tiene un entendimiento de eso. Eso es más o menos el concepto que arroja la palabra logos. Pero tenemos un problema allí para interpretarla así, y por eso muchos prefieren traducir verbo. ¿Por qué? Porque Dios está en el nivel de lo incomprensible para usted y para mí. Una mente finita como la mía o como la suya no puede tratar de llegar a entender la esencia de Dios. Necesitamos una revelación, necesitábamos que Dios de alguna manera nos hiciera alguna asociación. Esto es muy visible en los antropomorfismos bíblicos. ¿Sabe usted qué es un antropomorfismo? Diga conmigo, antropomorfismo. Muy bien, usted es todo un teólogo. Es la asociación de alguna parte del cuerpo humano con respecto de Dios para nuestro entendimiento. Dice, la mano del Señor estaba con él. Pero lo que nosotros sabemos es que Dios no tiene manos. Pero lo que está diciendo ahí es para que usted y yo podamos conectar, que nos está hablando de que el respaldo, de que el apoyo de Dios, los ojos del Señor, dice Crónicas, recorren la tierra. Y entonces cualquiera se podía imaginar a la mejor película de Star Wars con dos chibolitas por toda pero no es eso. Es que Dios tiene el conocimiento absoluto de todo lo que está pasando, y lo sabe, y sigue supervisando el mundo. Entonces no podemos decir que esta palabra es un concepto definido. Por eso nos ayuda a volver al concepto original de la palabra, pero en el idioma hebreo, y es la palabra dabar. Ahí dice dabar. Y esta palabra significa lo que sale de la boca de Dios, pero sin razonar, sin tratar de entender. Y un ejemplo muy claro de esto es en el Sinaí, cuando Dios desciende al monte, y el monte se llena de relámpagos y una nube oscura, y la gente lo ve, y ellos oyen truenos. Dice la Biblia que oían truenos, pero Moisés oía la voz. Y se da una situación en donde Dios le explica muy bien a Moisés cómo está toda el agarrón, y Moisés luego viene y lo traduce. Simple y sencillamente esta palabra es algo que no podemos hacer, valga la redundancia, algo para cambiarla, sino que es una esencia original y está asignada a la persona del Hijo. Está asignada a Jesús. Por supuesto que se está refiriendo a Jesús. La palabra, el verbo, el logos, y ahora el dabar de Dios tiene que ver con Jesús. Y entonces es algo que la Biblia enseña
a la saciedad. Y dijo Dios, y habló el Señor, y dijo Dios. Porque lo que usted ve es que cuando Dios está a punto de hacer algo, Él empieza a hablarlo, empieza a revelarlo. Ahora, por favor, no se imagine una boca como la mía y palabras saliendo. Esto es algo que trasciende nuestra comprensión, porque es el Hijo, es Jesús, es la palabra de Dios. Y entonces aquí yo quiero que usted me acompañe a hacer una deducción. La primera deducción es: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la primera deducción que yo tengo que entrarle aquí es que Jesús y el Padre son lo mismo. Dios es uno. Dios es uno. La unidad que existe entre Jesús y el Padre, dicho de otra forma, no son dos, son uno. Dios es su palabra. Dios es su palabra. Y por eso es que lo más importante, el momento en que nosotros quisiéramos conectar de cualquier forma con Dios, lo más importante que podemos hacer es conectarnos con su palabra. Es conectarnos con su palabra, es atarnos a su palabra, es leer su palabra, es pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, es atender su palabra. Y por supuesto, es hacer su palabra. Porque cuando estamos haciendo su palabra, estamos haciendo la voluntad de Jesús. Dios es uno. No son dos operando, es uno. Como creyentes, tendemos a pensar, en el siglo II surgió una corriente de pensamiento que se llamaba el marcionismo. Y el marcionismo decía: el Dios del Nuevo Testamento es bueno porque nos envió a Jesús, pero el Dios del Antiguo Testamento es malo. Y muchos o algunos tendrán esa opinión del Padre, que el Padre es como un poquito más complicado, pero Jesús es toda bondad. Pero si nosotros tenemos esa concepción, los estamos volviendo dos. No son dos, es uno. Toda la bondad de Jesús está en el Padre. Toda la bondad de la persona, de la esencia de Jesús, está en el Padre. Jesús es el Padre. Pero para que usted y yo lo entendiéramos, se habló como de una separación allí. Esto es un misterio. Por eso le llaman Dabar. Porque nosotros empezamos ese camino con un tema de fe. Es decir, el día que usted recibió a Jesús en su corazón, usted lo que escuchó fue algo así: usted es pecador, o quizás lo había escuchado antes, usted es pecador, el pecado engendra muerte, y es probable que si usted, no es probable, es fijo que si usted nunca recibe un camino distinto, usted vaya a terminar en la destrucción y en el castigo eterno. Pero si usted pone su fe en Jesús, en que Él descendió, se encarnó, fue levantado en un madero, murió y resucitó 3 días después, si usted pone su fe en eso, y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la Biblia que Dios inscribirá su nombre en el libro de la vida, y que cuando usted se vaya de esta tierra, usted se va a encontrar con Él y le van a dar la bienvenida al mejor lugar del universo, a la presencia de Dios. Dicho sea de paso, usted no va a estar con una arpita en una nube cantando pam 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 pam, como que estuviera de vacaciones. No, si usted quiere hacer algo así, vaya a Hawái de vacaciones, que por cierto es un lugar celestial, se los digo yo, habiéndolo visto. Entonces es un misterio, es una idea loca. Muchos no lo entienden. Por eso Pablo decía: la predicación de la cruz para muchos es locura. Pero nosotros hemos puesto nuestra fe, y así empieza nuestro camino con Dios, en donde hemos creído, wow, que ese hombre nos amaba tanto, pero que era Dios a la vez, y que se permitió ser levantado en un madero, y en ese madero Él fue duramente, cruelmente machacado,
y entregó su vida por usted y por mí, pero que no se quedó ahí, sino que se levantó. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que creemos. Pero en el momento que usted da ese primer paso, entonces usted empieza un camino distinto, un camino de revelación, en donde esa palabra se va entendiendo más y más, y todo va empezando a cobrar sentido y más sentido. Empezó como un misterio, pero poco a poco, si usted está haciendo las cosas bien, a usted se le va aclarando su fe. Fe no es creer a ciegas, tan solamente. Fe es saber más que creer. Y nosotros sabemos, empezamos creyendo que Jesús era el Mesías, pero ahora, si usted ha hecho bien su trabajo, ahora usted no lo cree, ahora usted lo sabe. Usted lo sabe que no hay otro camino para encontrarnos con Dios, sino el camino que Él mismo ha provisto, que no necesitamos de un mediador. Y esa idea es bien interesante, porque el punto de la mediación no es que Jesús está mediando entre usted y el Padre en función de que usted no, es que Jesús, el Padre en Jesús dijo: esto no lo van a hacer de ninguna otra manera, entonces mejor me presento, y se unió a nosotros. Por eso, cuando en el capítulo 12 de Marcos, en sus últimos días de vida, un fariseo o un maestro le va a preguntar: mira, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ahora usted tiene que tener en mente que lo que le estaba preguntando es: ¿cuál es la parte más importante de la Biblia? De tu palabra, ¿qué es lo más importante? Es lo que le estaba preguntando, para ponerlo en contexto a nosotros. Señor, si solo pudiera hacer una cosa, ¿qué cosa tendría que hacer? Es como aquellas preguntas que a veces se dan en algunos seminarios: si usted nunca más fuera a volver a un ser amado, ¿qué sería lo último que le dijera? Y entonces eso pone una prioridad. O esta otra pregunta: alguna vez quizás nunca hizo un ejercicio usted, algo así, pero sería bueno que lo hiciera. Yo lo hice alguna vez. En su funeral, el día que yo me muera, te vas a quedar llorando y te acordarás de mí, dice el himno, ¿verdad? Pero en su funeral, ¿qué le gustaría a usted que estuviera pensando su esposa, su esposo, sus hijos? ¿Qué le gustaría a usted que dijeran? Eso provoca un buen punto para ubicarse uno sobre las prioridades de la vida, etcétera, etcétera. Así que le preguntaron a él: ¿qué es lo más importante de la Biblia, Señor? Y él respondió con una cita que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La cita dice textualmente: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios. Estoy leyendo también la versión Nueva Traducción Viviente. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, es una unicidad. Fíjese, de todo lo que hay en la Biblia, por ejemplo, amar al prójimo, que sí lo mencionó, pero que va después. De todo lo que él mencionó, él repite que la parte más importante de la Biblia es que usted y yo trabajemos en creer en la unicidad de Dios. Curiosamente, aquí hubiera dicho: no, lo más importante es que crean en la Trinidad, pero no dijo eso. Ahora yo creo en la Trinidad, no se asuste, pero no dijo eso. Lo que dijo es que esa Trinidad es uno, que creíamos en un Dios que está acá, que cuando nosotros estamos hablando con Jesús, estamos hablando con el Padre, que no lo dividamos en nuestra mente, porque caeremos en uno de los peores pecados. ¿Sabe cuál es uno de los peores pecados? La idolatría. La idolatría. El pensar, el atribuirle un poder a algo o a alguien, incluyéndome a mí mismo, eso es un pecado de idolatría. Y a Dios le repugna la idolatría. Le repugna tanto que está penada.
con un castigo muy severo. Y entonces nos dio esta herramienta para pensar en Dios es uno. Ahora, si Dios es uno, eso es muy bueno para usted y para mí, porque nos va a tratar con lo que Él es. Y Él es amor. Él es amor. Quizás usted ahorita no está experimentándolo tan bien, quizás está pasando por algún calvario o alguna situación. Pero pensar en que Dios no es amor es caer en idolatría, porque Él es amor. Él es bondad. Él es bondad. Él es uno. Luego, quiero regresar al versículo 1 con usted, porque quiero hacer otra conexión. Dice, en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yo sé que el tema de hoy es muy teológico, pero si usted lo agarra, si usted lo capta, le va a servir demasiado para evitarse cualquier pena de idolatría. Ok. Dice, y en esta última parte, y la palabra era Dios. Ahora no lo dice en el sentido de que ya no es, sino lo dice en el sentido de que siempre fue. La palabra siempre fue Dios, o era Dios. Usted va a escuchar muchas sectas dentro y fuera del cristianismo que siempre pondrán en juicio la divinidad de Jesús. Aquí arriba tenemos una. Que Jesús no es Dios. La revelación Dios las dio a los hebreos. De los hebreos quedaron los judíos, pero ellos tampoco pueden ver esto, a pesar de que tienen la revelación, a pesar de que tienen los oráculos originales, y a pesar de que el Mesías se reveló, vino con ellos y les dijo, mira, aquí estoy, yo soy, y no lo pudieron ver. Pero nuestra fe debe basarse en esa última parte. El Mesías, la palabra, era Dios, sigue siendo Dios. Y vuelvo a la palabra misterio. De alguna manera Él cobra una forma humana. ¿Y cómo es eso posible? Porque lo que para usted y para mí es imposible, para Él no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Así que por favor quite la cara de confusión o de limón y sonríase, porque para Él todas las cosas son posibles. Él puede hacer en nosotros su propósito, porque Él es Dios, y aquel que pone su fe en Jesús puede lograr el propósito de Dios para su vida. Puede alcanzar aquello por lo cual está aquí en la tierra. Y si no lo está haciendo, entonces le van a tocar la puerta y le van a decir, necesito que pongas atención. Por eso muchas tribulaciones vienen, porque nosotros nos apartamos de hacer aquello que Dios quiere que hagamos, y entonces vienen y tocan. Otra cosa por la cual vienen los problemas es la ley de la siembra y la cosecha. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que muchas veces nos apartamos como Jonás y decimos, a mí me gusta más España, yo quiero ir a España, no quiero ir a Irán. Más o menos esa era la relación que tenía. Yo quiero ir a España, quiero ir a ver el clásico, o quiero ir a ver esto o lo otro. Y eso estaba Jonás, y Jonás, no, yo quiero que vayas a Irán, así le dijo Dios. Quiero que vayas a Irán, o a Irak, perdón, todavía donde hay guerra, yo quiero que vayas a Irak. Y Jonás dijo, no, es que si yo voy ahí, tú vas a portarte bueno, yo lo que quiero es que los destruyas. Y agarró camino. ¿Y qué hicieron? Le mandaron un barquito, le mandaron algún vientecito, pero él dijo, no, tranquilo, no pasa nada. De repente le mandaron una tormenta, y cuando la tormenta está en lo peor, él reconoce, ¿quién mandó la tormenta? ¿Para qué le mandó? Ok, está bien. Y entonces
está en su recámara o está en un lugar apartado del barco, a lo mejor era un crucero, yo no sé qué era. Aquellos que han estado en lancha podrán decir. Y entonces él se inclina y ora y dice: Dios mío, como que fuera salvadoreño, ¿eh? Dios mío, así me salió. Dios mío, ¿qué está pasando? Y tiene una conexión y Dios le habla: te dije que te quería en Irak y vas para España. ¿Y qué tengo que hacer? Hermano, tenés que ir a Irak. Híjole, ¿y ahora qué hago? Y en eso, en este debate que le está teniendo, le tocan a la puerta y dice: ¿y vos qué sos? Yo soy Jonás. ¿Y quién es tu Dios? Mi Dios es el Señor del universo, el creador del cielo y la tierra. Orale, papadito, porque nos vamos a morir. Aquí todos, mira, aquel está con Mashimón, aquel está con San Brutón, y empiezan todo el mundo. Aquel está con Acerón y aquel está con Maimón, y entonces qué sé yo, un montón de cosas. Órale a tu Dios, porque a lo mejor no, muchas dejen de orar. Aquí tiene que pasar algo. ¿Y qué tiene que pasar? Le dicen todos en el momento de la... ¿Usted alguna vez ha estado en una barca que se puede hundir? Una vez venía yo en un cayuco de Punta de Manabique a Barrios. Un cayuco, un espacio aquí. Cuando el mar se picó en la tarde y se sentía feo y se sentía horrible, y yo tenía la confianza de que yo iba a ir pero a mí se me hacía así, hermanos. Se lo prometo, se me hacía, estaba yo asustado. Y el cayuco y alguien se voltea conmigo y me dice: ¿qué está pasando? Y yo, buscando consuelo, me volteo con el conductor del cayuco, el cayuquero, y venía con su hija el cayuquero, y el cayuquero venía diciéndole, y la patoja venía con una cubeta sacando el agua del cayuco. Entonces yo me volteé y dije: la sangre de Cristo, ¿qué más? Me persigné. Bueno, todas las cosas ahí ustedes. Nunca en mi vida, 4 generaciones de ser evangélico, pero ese día me persigné. Es horrible. Y ese hombre, en ese momento, y donde toda la cosa está complicada, pero que era 1 hora y media de viaje de ustedes. Qué feo. Y cuando yo volteé: ¿y dónde están los chalecos salvavidas? ¿Qué tu chaleco salvavidas? Pescado traían los ingratos. Pero este hombre que conecta que el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno, que conecta que Él tiene un propósito para él, dice: mucha, aviénteme al mar. No, ¿cómo no? Aviénteme al mar. Porque él sabía que tenía un propósito y que Dios lo iba a llevar a cumplirlo de alguna manera. De alguna manera. Y agarró a Moby Dick y le dijo: a Super Moby Dick, trágatelo y lo vas a dejar después de 3 días que esté así. Él, estoy parafraseando la historia, pero lo que quiero decirle es que Él lo controla todo, porque Él es todopoderoso. Él era Dios, Él es Dios. Por eso cuando usted ora en el nombre de Jesús, y la administración que lanzamos esta mañana, no es cualquier nombre. Olvídese. No es cualquier persona. Tendemos a menospreciar a Jesús. No, mejor voy a hablar con el banquero primero. No, si tienes a Jesús, tienes todo el poder, porque tienes a Jesús. Él es el poder del Padre. Él era Dios, Él es Dios. Pero si Él es Dios y si Él era Dios, su muerte en el madero, y le voy a llamar muerte, pero realmente es su sacrificio voluntario, su hacerse el Cordero de Dios, nos da vida eterna, porque es Dios, porque es Dios. Y regresar a eso es bueno para nosotros, porque Él es Dios. Pero le voy a decir algo más: no viva solo en eso, porque la próxima vez que usted lo vea, no va a venir como cordero. Olvídese, ya nunca más tendremos esa faceta de su vida. Él viene como rey, en caballo blanco, dijo Juan Carlos en aquel su coro,
con espada. ¿Y para qué se va a usar la espada? Olvídese, es un tema de guerra, es un tema de victoria. Por eso no debemos de vivir amedrentados. Por eso no debemos de vivir como que estamos bajo la planta del enemigo. Si tenemos al Rey en nosotros, si Jesús es nuestro, si es nuestro Salvador, si dio su vida por nosotros, debemos de vivir de una manera distinta. Debemos de andar brincando todo el día y gozándonos y bailando de gozo, de saber que el Mesías es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, y Él es Dios y tiene todo el poder. Muchos de ustedes, no muchos, perdón, yo no los conozco todos, pero he oído a algunos de ustedes decir: mire, tal cual, ay, la sangre de Cristo. Pero dicen como que fuera amuleto. No, olvídese, no es así. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Ay, la sangre de Cristo. No. En el nombre de Jesús las cosas se tienen que mover. Usted tiene que tener una autoridad distinta. No es como para que no le pase. Es que aunque ande en valle de sombra y de muerte, usted tiene el nombre, usted tiene la esencia, la palabra era Dios, usted tiene eso y usted le puede hablar para que ese valle se apresure, porque usted tiene un propósito de Él que cumplir aquí en la tierra. Usted tiene un propósito que cumplir aquí en la tierra. Por favor, vaya conectando eso. Con esto en mente, quiero leer la última escritura, el versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Quiero aterrizar en el poder creativo que está en Jesús, que está en la persona de Jesús, que está disponible para todos aquellos que están dispuestos a conectar con la persona de Jesús. Y dijo Dios, vai a ver. Dios habló. Y lo que dijo fue Jesús. Y se formó un poder creativo que radica en nuestro Señor. Cuando tú comprendas esta parte de lo que Jesús es, vas a cambiar tu estilo de vida. Tendrás que vivir no una vida de derrota. Ahora, yo no quiero decir que no vas a tener problemas. No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que todo es no, como aquel chiste, ¿verdad? Que iba un hermano de Visión de Fe. Bueno, no le voy a contar el nombre de las iglesias, porque iban hermanos de varias iglesias en un carro, se estrellaron, se mataron. Y el hermano de una iglesia que es conocida por la super fe se encontró en el infierno. Bueno, todos se fueron al infierno. En el chiste, en un chiste se vale todo. Y se fueron al infierno. Y estaba en el infierno. ¿Y vos por qué? Porque yo de tal iglesia. Sí, ustedes son muy mundanos, por eso estás en el infierno. Y vos, Visión de Fe de la zona 13. Sí. ¿Y por qué estoy aquí? Le dice. Es que vos no eras como el pastor Vlad, tan su corazón de amor, ¿verdad? Mi papá, ¿verdad? No yo. Yo soy más bravo. Pero llegan con el de este hermano y le dice: y usted, y lo vean, y él está orando. Él de la otra iglesia, de la Superfe, está orando y dice: no estoy aquí, en el nombre de Jesús, que no estoy aquí, está diciendo. Yo no le estoy hablando de ese tipo de fe. No le estoy hablando que nunca va a tener problemas. Le estoy hablando que el poder creador de Dios está en usted. Y tiene que conectarse con Él para empezar como un proceso. Y por eso esta mañana en la administración hablábamos de semilla, porque lo que Dios nos quiere dar, quiero hablar tan rápido que el aire hasta se me está yendo donde no tiene que ir. ¿Ya se rió? Póngame atención, pues, serio. ¿Qué le estaba diciendo? Ok, me gustan los que pusieron atención y me lo recordaron también, porque ya se me había ido. Semilla. Lo que Dios da es una semilla. Y muchos de nosotros no vemos resultados porque la arrancamos, porque la descuidamos, porque la menospreciamos con nuestra actitud, con nuestra falta de fe. Y hoy Dios te ha traído aquí
para conectar cuál es la obra de Jesús. Nosotros no teníamos ninguna esperanza, no merecíamos algo. En los años de mi niñez recuerdo una canción muy famosa que pasaba en la radio. ¿Qué me importa que se burle? Decía: como una llaga podrida era mi vida. ¿Alguien la ha escuchado? Y tirado entre la basura tú me encontraste. Y los hermanos decían: gloria a Dios, aleluya. Y a mí me daba un poquito de risa. Yo siempre, me dijo un pastor ahí en la Universidad Teológica: vos, Vladi, si vos fueras demonio, vos hubieras sido un espíritu de burla, me dijo. Y vos una de crítica, le contesté yo. Pero tiene toda la razón esa canción. La verdad es que sin Dios, no es que no valiéramos nada, en eso estoy en desacuerdo. Valimos lo suficiente para que Dios enviara a su Hijo. Es distinto. Dios vio algo en ti para enviar a su Hijo, por amor, lo que quieras. Pero no merecíamos, eso es otra cosa. Y Dios lo hizo. Y su obra es que por amor, por gracia, no es por tu desempeño, no es algo que hubieras hecho, era porque te amó de tal manera, Él quiso compartir esto contigo. Y descendió, dio su vida y te atrajo hacia Él, redimiéndote del poder del pecado. Esa es su obra. ¿Y qué es redimirte? Te compró del pecado. Por lo tanto, ¿cuál es tu responsabilidad? Trabajar en tu transformación. Qué difícil es cuando uno se da cuenta que es el mismo creyente de hace 10 años, de cuando lo conoció a Jesús. No puede ser, hermanos. No puede ser que nos durmamos. No puede ser que no crezcamos. No puede ser. Es un menosprecio total a la divinidad de Jesús, al nombre de Jesús, que nosotros sigamos teniendo los mismos problemas de carácter que cuando nos encontramos por primero con Jesús, que sigamos siendo estrechos de mente cuando tenemos la abundancia del nombre de Jesús, que sigamos siendo voy para acá porque no quiero que alguien piense que estoy pensando en ustedes. Que sigamos siendo avaros, que sigamos siendo bravos, que sigamos siendo miserables, que sigamos siendo timoratos, que sigamos siendo, ¿qué otra cosa soy? Híjole, se me olvidó. Tacaños, que sigamos siendo idólatras, que sigamos teniendo los mismos problemas sexuales de hace, que sigamos teniendo rencores, que tengamos una mente estrecha, que tengamos una mente que no puede cambiar, que no nos comprometamos en nuestra transformación. No puede ser. Ya salí, pero no quería que nadie me viera hablándole a usted. Ahora sí ya lo puedo ver. Bueno, no del todo, ahora sí, pero entonces ya no veo aquí. Voy a que se ría un ratito. No puede ser que no vivamos con gozo. No puede ser. No puede ser que vivamos con tristeza. No puede ser. No puede ser que nos durmamos pensando que la responsabilidad de nuestra vida la llevan los demás, y que cuando ellos cambien, cuando ya no sea mi mujer, ya no sea brava, cuando ya mi esposo no sea esto, entonces yo voy a estar feliz. No, no puede ser que no seamos las personas más felices de la tierra. No puede ser. Cuando Él dio su vida, nos dio su nombre, tenemos que trabajar en transformarnos. No debemos dejar de trabajar en transformarnos. Por eso nos envió a discipular. Por eso nos ha dado su palabra. Por eso tenemos que compartir eso con otros. No lo podemos quedar, tenemos que compartirlo. Tenemos que hablar. No puede ser que no tengamos esta carga de compartir de Jesús con otro. Es lo mejor. Cierro con esto. Encontré una carnicería, hermanos, que me gusta mucho. Yo soy un hombre carnívoro.
Usted ve ahí tengo eso mi conflicto, tengo una hija vegetariana, y el otro día le decía, mira mamita, dice que abrían y el lomo era del sacerdote y la pierna era de, mira, carne, la carne es de Dios. Le digo, ¿en dónde decís, ves que se exalte el que come legumbres? Le digo yo a ella. Pues estaba molestando, la verdad, ya solo se me queda viendo, pero no me gusta y le respeto eso. ¿Qué tiene que ver eso con lo que le estaba diciendo? Ay, gracias, era para ver si me estaban poniendo atención otra vez. Encontré una carnicería que me gusta, así que yo voy a la carnicería, no mando a doña Mónica, me gusta, y miro al muchacho, lo que tal vos, como somos hermanos ahora, porque son buenos, bonitos y baratos. Eso me gusta, es lo que más me gusta. Ya no voy a otro lugar. Estoy contento con esa carnicería. ¿Y sabe qué hago? Algunos de mis amigos dicen, vos, ¿por qué no vas a esa carnicería? Les digo, porque estoy contento con esa carnicería. Ok, yo me paro aquí esta mañana a decirle a usted que todo lo que le digo todos los domingos y todas las atarantadeces que le digo todos los domingos algunas veces, me paro aquí para decirle, estoy contento con Jesús, por eso le hablo de Él. Estoy contento con su palabra, más que con la carnicería. Estoy contento de quién Dios es. Estaba pensando el otro día, ya tal vez ya es hora de que deje de ser pastor. Bueno, pero ¿a qué me podría dedicar? Pensé, no fue la semana pasada, no estoy teniendo una crisis emocional, nada de eso, pero alguna vez pensé, ya no ser pastor. Pero no me puedo callar. Amo a Dios tanto que lo tengo que compartir con usted. Amo a Jesús, amo a mi Salvador, mi Redentor, amo su obra, amo su persona, amo que es uno con el Padre, amo que es el Padre. Lo amo y por eso lo tengo que compartir.